Estamos en la serie de Reyes y Profetas del Antiguo Testamento. Reyes y Profetas del Antiguo Testamento. Hemos visto un panorama muy general, ¿verdad? En este mapa o línea histórica. Hemos estado considerando, hemos estado en la parte de los profetas escritores del Antiguo Testamento. Los profetas escritores empiezan básicamente entre el reinado de Jeroboam II en el reino del norte y Usías o Azarías en el reino del sur. Hemos estado viendo Amós, Jonás, Oseas, Miqueas, y el último de los profetas que hemos visto hasta ahora es Isaías. Tanto Oseas como Jonás, Amós han estado predicando en el reino del norte hasta la caída de Israel, Samaria, en el 722. Ahora hemos estado centrando nuestra atención, nuestro estudio en el reino del sur y los profetas que estaban en el reino del sur. En el tiempo de Usías estaba Isaías. Isaías predicó hasta el reinado de Manasés. Aquí está, hasta el reinado de Manasés. Y hoy hemos estado, la semana pasada el pastor Luis comenzó el estudio del libro de Jeremías, y ubicamos a Jeremías precisamente desde el reino, desde Ezequías, ¿verdad? Desde Ezequías hasta el fin, desde Josías hasta el fin o la caída de Jerusalén. En este periodo es donde vamos a ubicar a Jeremías, Muy bien. La semana pasada el pastor Luis habló acerca del capítulo número 1 de Jeremías, porque hemos dividido este libro de la siguiente manera. Capítulo 1, hablamos acerca de la introducción de Jeremías. Se habla del llamado y cómo Dios dice que lo que Él va a decir o lo que va a acontecer es palabra de Dios. Y lo ayuda, lo anima. Él cree que es un pequeño jovencito y el Señor le da palabras de ánimo para predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar la primera sección que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 35. Una sección bastante larga. Hoy vamos a abordar, espero yo, con la bendición del Señor y el tiempo que nos pueda rendir, hasta el capítulo 19, considerar hasta el capítulo 19 en el día de hoy. La próxima sección, después del capítulo 35, es desde el capítulo 36 al 44, donde se nos presentan sucesos históricos de los últimos días de Judá. Luego hay una tercera sección, desde el capítulo 45 al capítulo 51, versículo 58, donde contiene una nota de consolación a Baruch. Baruch era un asistente de Jeremías, era el que le ayudaba a escribir, y una serie de profecías en contra de naciones gentiles. Esto es muy común en los profetas escritores, sobre todo los profetas mayores. Hay notas no solamente de llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios, sino también notas en contra de los pueblos que han oprimido al pueblo de Dios, o al pueblo de Israel en este caso. Y el último capítulo es un apéndice y básicamente es la narración de cómo cae Jerusalén, Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra sección o nuestro estudio de la sección desde el capítulo 2 al 35, y vamos con los primeros, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. Estos capítulos del 2 al 35, hermanos, los destinatarios son muy diversos. No hay un orden cronológico en los mensajes de Jeremías. Algunos sugieren que son las memorias de Jeremías. No lo está escribiendo en el momento, sino cosas que en algún momento se ha acordado y ha estado escribiendo. Por lo tanto, vemos narraciones muy salteadas o mensajes que no los podemos poner
de manera cronológica, ordenadamente cronológica. Sin embargo, vamos a tratar de estudiar los pasajes de la siguiente manera: a quién se dirige, y vamos a ver cuál es el contenido de esos mensajes. Capítulo 2 al 6 son mensajes a Jerusalén en época de Josías. Si recordamos, el rey Josías fue uno de los reyes que trajo la reforma, no protestante, la reforma del pueblo de Israel, la mayor reforma en el pueblo de Israel. Un rey a los 8 años de edad, y encuentran el libro de la ley, y él manda a destruir todas las cosas que estaban en contra de Dios, y busca hacer aquellas cosas que el pueblo de Israel había dejado de hacer, por ejemplo, la Pascua, y entre otras cosas que mandaba la ley. Josías hizo una gran revolución, ¿verdad? Como aprendimos ayer. En ese sentido, volvió al pueblo de Israel, o a Jerusalén, al pueblo de Judá, lo volvió para, una vez más, a las raíces de la adoración al Señor. Y en esta sección, básicamente, se habla del amor de Dios para Israel, ¿verdad? En todos estos capítulos, del 2 al 6. ¿Qué contiene esos capítulos? Bueno, del amor de Dios a Israel, la negación del pueblo de obedecer al Señor, y termina con advertencias del juicio que ha de venir por un ejército del norte, haciendo referencia exclusivamente o específicamente a Babilonia. Ya en el reino del norte, ya había sido arrasado por los asirios. Entonces ya estamos en la parte del reino del sur. En estos capítulos vamos a ver algunas cosas. Lo primero que vamos a ver son las acusaciones que Dios hace hacia el pueblo de Judá. ¿Cuáles son las acusaciones? Número 1, los acusa de ser un pueblo apóstata, la apostasía. Vamos por favor a estos versículos que aparecen allí, capítulo 2, versículo del 1 al 5, y vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de ¿quién? ¿A quién va el mensaje? A Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras ¿qué? La vanidad, y se hicieron vanos? Versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses o sus dioses, aunque ellos no son dioses? Es increíble la pregunta que hace el Señor allí. Ustedes se han comportado peor que las naciones paganas. Las naciones paganas tienen dioses falsos y ninguno de ellos se les ha ocurrido cambiar de dioses. Y yo, que soy el Dios verdadero, se han olvidado ustedes de mí. El versículo 5 dice: ¿qué mal les hice yo para que me dejaran? Es una pregunta retórica. ¿Qué mal les hice para que me odien? Básicamente. Versículo 12. Sigo en el versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Eso es vano, no aprovecha, no tiene peso, no tiene nada. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. La primera acusación que vemos en esta sección es acerca de la apostasía. ¿Qué es apostasía o apostatar? Es negar o rechazar lo que alguna vez abrazó o se creyó. Eso es apostasía. Entonces el pueblo de Judá fue un pueblo apóstata. Escuchen,
Estamos en tiempo, en este momento se está en tiempo de una reforma con el rey Josías. Pero ellos habían ya apostatado del Señor. Otra acusación, capítulo 2, versículos 20 al 28, nos habla de la idolatría. O es parte de su apostasía, la idolatría. Capítulo 2, versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí no hay llamado de arrepentimiento, aquí el Señor dice, no te voy a perdonar. Versículo 23, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca estuve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños que dice, he amado y tras ellos he de ir. Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, a un palo, mi padre eres tú. Y a una piedra le dicen, tú me has engendrado. Porque volvieron a servir sino el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿A quién se lo dicen? A la piedra y al leño. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. He allí la apostasía en práctica. ¿Cómo el Señor puede decir, ustedes me han dejado? Ellos pueden decir, no Señor, estamos volviendo una vez más a hacer lo que nos habíamos olvidado, estamos en plena reforma, estamos volviendo a los inicios. El Señor dice, pero sigues con un corazón idólatra, esa es otra acusación, la apostasía, la idolatría y la hipocresía. Capítulo 3. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Es importante entender el contexto del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, haciendo referencia a idolatría. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Aquí está dando personificación tanto a Israel como a Judá. Y habla de Israel, la rebelde, y su hermana Judá también es rebelde. Esta rebelde Judá, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, hablando del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Estaban en pleno proceso de reforma, pero era una reforma externa. No había un verdadero arrepentimiento de Judá de volver al Señor.
El rey Josías estaba haciendo todo lo posible por traer un avivamiento espiritual a Judá. Y la gente de Judá externamente estaba haciendo todo lo que el rey le estaba diciendo, pero su corazón estaba totalmente alejado del Señor. Esto nos puede llamar mucho la atención también, porque debemos reconocer que aunque estemos en una iglesia sana, nuestro corazón puede estar bien destruido. Bien destruido. No vale título reformado, hermanos. Vale una vida reformada. No vale un rótulo de una iglesia. No, yo estoy bien con Dios porque estoy en una iglesia sana. Se puede predicar sana doctrina, se puede predicar la verdad de Dios, pero puede ser un oidor olvidadizo y no un hacedor de la palabra, y eso te hace un hipócrita, dice la palabra de Dios. No se volvieron a mí, sino que fue algo fingido. Una acusación al pueblo de Dios. Apostasía, idolatría, hipocresía. Y bueno, la impiedad rampante en la sociedad judía. Capítulo 2, versículo 34. Son varios versículos acá. Capítulo 2, 34 dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No las hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dice: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Ellos eran injustos, ¿verdad?, haciendo pagar a los inocentes. Corría la sangre, en vez de los culpables, corría la sangre de los inocentes. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo la perdonaré. Busquen a alguien que haga justicia entre el pueblo y yo perdono el pueblo. Busquen a alguien que ame la verdad, que ame la justicia, y yo perdono al pueblo. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miren tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente esos son pobres, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Aquí Jeremías está diciendo, el Señor me ha dicho, busca a alguien que ame la justicia, que ande en rectitud. Y ve que ninguno, está hablando de los jerarcas, ¿ok? Está hablando de los jerarcas, o de los jueces en este caso. Y Jeremías reflexiona, yo dije, bueno, estos son unos pobres que no, ¿verdad?, han enloquecido y no conocen el camino de Dios. Versículo 5. Está hablando del laicado de Jerusalén. Ahora en el versículo 5 se habla de aquellos que están en eminencia en Jerusalén. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Desde lo más bajo hasta las personas de gran influencia, todos estaban corrompidos en Jerusalén. La impiedad galopaba rampante por toda la sociedad judía. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son ¿qué? Incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Usted puede seguir leyendo en su casa los otros versículos, pero estamos resaltando la impiedad de la sociedad judía, del reino de Judá. ¿Cuáles son las acusaciones? Apostasía. ¿Cómo sabemos que eran apóstatas? Por su idolatría. Eran hipócritas, eran impíos,
impiedad, se estaban comportando impíamente, no amaban la ley de Dios. Era una carga hacer la ley de Dios. Eso lo siente un impío. Eso lo siente un impío. Se le dice, busca al Señor con todo tu corazón. ¡Qué difícil! Busca leer la palabra de Dios. ¡Uy, qué difícil! Ese es un impío. Así lo siente un impío. Se avergüenza y le pesa la palabra de Dios o las cosas, la ley de Dios le pesa. En esta misma sección, ¿verdad? Hay en esta misma sección hemos hablado ya acerca de acusaciones hacia Judá. Ahora vamos con anuncios de juicio contra Judá. Capítulo 2, versículo 19. Estamos en la primera sección del 2 al 6. Hemos visto las acusaciones que Dios hace formalmente en contra de Judá y ahora estamos en los juicios que Dios pronuncia contra Judá. ¿Cuáles son los juicios? Capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Dios, a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Te voy a castigar. El Señor está dando anuncios, está dando advertencias de juicio contra Judá. Capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén diciendo, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal, ¿de dónde? Del norte, y quebrantamiento grande. El Señor empieza a anunciarles que el juicio les va a llegar. Judá vio el juicio que Dios le dio a Israel en el reino del norte y ellos pensaban que ahora estaban en una situación de reforma espiritual y el Señor les está anunciando juicio. Se habían vuelto a Dios fingidamente, realmente no estaban buscando a Dios. Tenían un corazón alejado del Señor y el Señor tiene ojos de llama y Él está evaluando realmente el corazón del pueblo. Y el Señor les empieza a declarar que va a venir un juicio. Aquí hay otros versículos que lo pueden anotar, los que están anotando allí, para verlo en la casa. Vamos a seguir adelante. El llamado del arrepentimiento a Judá es otra característica de esta sección del 2 al 6. El Señor, a pesar de que les anuncia juicio, también les anuncia que va a tener o que puede tener misericordia. Capítulo 3, versículo 12 al 14. Capítulo 3, 12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Esto se me parece como a la doctrina de la elección, parece. Bueno, lo cierto es que el Señor en Jeremías capítulo 3 está llamando al arrepentimiento. Sí, el Señor anuncia juicio, pero en medio del juicio el Señor, ese es el carácter de Dios misericordioso de anunciar también, espero arrepentimiento, y promete no dar el juicio, sino más bien promete dar misericordia. Ese es el carácter de nuestro Dios, contemplado en esta sección del 2 al 6. Pero no solamente el Señor en esta sección les dice, los acusa, les
llama la atención y les anuncia cuáles son las consecuencias de las cosas que han hecho. También los llama al arrepentimiento, pero no solamente llama al arrepentimiento, sino que lanza promesas, tal como la lanzó en Génesis capítulo 3, versículo 15, que en medio del juicio a la serpiente, a Adán y a Eva, el Señor lanza la promesa más grande de la historia, de la redención. De la misma manera, en medio del juicio, Dios promete misericordia. Misericordia de restauración. Vean estos versículos conmigo. Capítulo 4, versículo 27. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. 5:18, capítulo 5, versículo 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Qué hermosa misericordia de Dios. Eran unos apóstatas, eran unos idólatras, eran alguien que había dejado al Señor, eran unos hipócritas, y aún el Señor lanza su misericordia a Israel. Puedes tener el pecado más grande, puede llegar hasta el cielo tu pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor puede perdonar el pecado más grande que el pueblo haya cometido. Lo puede perdonar porque tiene misericordia, pero ¿qué pide el Señor de su pueblo? Arrepentimiento, no fingir arrepentimiento. Pide que su pueblo realmente se vuelva a Dios y deseche de una vez por todas el pecado. Eso es lo que hemos visto en esa sección. Vamos con la segunda sección o otros capítulos. Capítulos 7 al 10. Ahora está hablando de unos mensajes que se dan en la puerta de la casa del Señor o en el templo. Los capítulos 7 al 10 nos hablan de mensajes que se dan en el templo o en la puerta del templo. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: ponte, ¿en dónde? A la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. ¿Okay? Entonces, ahora nos ubicamos en unos mensajes que Jeremías da en el templo. Y dice, este mensaje o estos mensajes son advertencias en particular contra una falsa esperanza. Vamos a ver esta sección. En primer lugar, tenían una tendencia de confiar en sus propias ofrendas más que en la obediencia a Dios. Vamos a leer capítulo 1. Ya leí el versículo 1, vamos por el 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas, ¿para qué? Para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos estaban yendo ¿a qué? A adorar al Señor. Fíjense el contexto. Este pueblo, párate en la puerta de la casa de oración. A ese pueblo que va, entre comillas, a ir a adorar, dile lo siguiente. Versículo 4. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejora tus caminos y tus obras, y yo te haré morar en mi presencia. El templo significaba o representaba la presencia de Dios con su pueblo. Si tú te mejoras o si tú buscas mejorar, hermanos, ellos estaban yendo a adorar, eso era bueno, pero su corazón estaba lejos, ¿cierto? Mejora tus caminos. No, es decir, es importantísimo hacer las cosas externas, pero mira más lo interno para que lo externo valga la pena. Mejora tus caminos y yo haré que estés en mi casa, es lo que está diciendo el Señor.
Pero si mejorareis, versículo 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ellos estaban confiando en que iban a dar ofrendas al Señor y todo estaba tranquilo. Yo voy a la iglesia y todo está bien. Yo leo la Biblia y todo está bien. Mejora vuestro camino y yo te haré morar en la verdadera presencia de Dios, dice el Señor. Mejorar los caminos no es solamente conformarse con los rituales externos, ¿ok? Significa ver el corazón realmente en hacer cumplidamente. ¿Han escuchado la frase, oh, este joven sí es cumplido? No es solamente porque, por ejemplo, bueno, hijo, por favor, pinta esta pared. Cualquiera puede pintar la pared, pero hacerlo detalladamente, ¿verdad? Que no gotee, que se haga de la manera, oye, qué cumplido es. Y no como cuando se le dice, no, pero si lo vas a hacer con esa actitud, mejor no lo hagas, ¿cierto? Algo así. Hacerlo cumplidamente, no hacerlo por hacer, sino con el corazón. Como para el Señor. Ellos tenían la tendencia de confiar más en simplemente, bueno, yo hago lo que me toca hacer y listo. Y no se preocupaban por obedecer genuinamente al Señor. Otra tendencia que tenían era simplemente tendencia a no escuchar la voz de Dios. Ellos pensaban que estaban bien y a la final rechazaban constantemente el mensaje del Señor. El mismo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, ¿qué dice? Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Tenían una tendencia de pensar que con los sacrificios estaban bien y se olvidaron de escuchar realmente la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia, no venimos simplemente para cumplir con Dios, para que Dios se sienta bien conmigo, para que no me vaya mal. El Señor dice, es que no te va a ir mal. No te va a ir mal simplemente porque vengas o no vengas, te va a ir mal. Es porque no escuchas mi palabra. Ahí es donde está lo malo. Cuando tú vienes solamente a cumplir externamente y no vienes realmente a prestar atención a la palabra de Dios y a buscar hacer la palabra de Dios, entonces no hay esperanza. Otra tendencia que tenían ellos era confiar en su propia sabiduría o su propio consejo. Ya lo leímos en ese versículo, pero vamos al capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe, ¿qué dice? El sabio. Oh, yo soy muy sabio. Yo soy muy inteligente. Yo sé cómo conducirme. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere.
¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Que lo conozcas, que procures escuchar su voz, que lo conozcas realmente, no que cumplas con Él, sino que le busques a Él, que le busques con todo tu corazón. Versículo 5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Moab, de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones que dice son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Cuando no te deleitas en conocer al Señor, estás demostrando que tu corazón no ha sido circuncidado por el Señor. ¿Qué va a pasar contigo si mueres en este momento? ¿Cómo el Señor pesará en una balanza justa tu vida como un todo? De alguna manera, bueno, yo hice algunas cosas por aquí y por allá, pero tu vida como un todo, ¿cómo será pesada delante de los ojos de Dios? ¿Será pesada, inclinada a que tú buscaste conocer al Señor? Mejorad vuestros caminos, mejorad. Otra tendencia que tenían, confiar en dioses falsos antes que en el Dios verdadero. Capítulo 10, versículo 1. Oíd palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Vamos a versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Entonces aquí hace una comparación o un contraste entre la idolatría o la confianza que depositaban en un pedazo de madera y en Dios. No hay semejante como Dios. Versículo 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice, de mano de fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obras de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y así usted va leyendo todo este capítulo hasta el versículo 15, 16, y usted se da cuenta que aquí la idea es contrastar la falsa la confianza en falsos dioses que confiar en el único y verdadero Dios. Mejorad vuestros caminos es básicamente el título de esta sección. No procures engrandecerte en tu propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios. Recuerda que la sabiduría del mundo el Señor la ha enloquecido. Nadie conoce al Señor en la sabiduría humana, sino en la locura de la predicación. Vamos con la sección que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Yo creo que con esta sección vamos a ir terminando. Estos son mensajes para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. ¿Qué hay en esta sección o estos capítulos del 11 al 13? Dice, estas palabras llaman a Jerusalén a poner por obra el pacto. Por obra el pacto. Lo primero que hace es llamarles la atención por haberse olvidado del pacto de Dios. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd la palabra de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén y le dirás, tú,
Así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Entonces se les llama la atención porque no estaban guardando realmente el pacto. ¿Cuál es la respuesta de Judá en cuanto al pacto? Capítulo 11, versículo 9, dice: y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá, que dice, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. El Señor dice: guarden el pacto. Si ustedes no guardan el pacto, ustedes están mal, están muy mal. ¿Y cuál era la respuesta de Jerusalén o de Judá? No guardan nada. Entonces el Señor promete un juicio porque no guardan su pacto o su ley. El juicio más impresionante que hay aquí no es que va a venir un reino del norte a invadirlos. Versículo 13: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, ¿qué dice? No ores por este pueblo. Ese es el juicio más feo, hermano. El juicio más feo, más horrible, es cuando el Señor dice: no quiero que nadie interceda por él, porque lo voy a destruir. ¿Qué pasaba con Moisés cuando pecó el pueblo de Israel en el Sinaí? ¿Qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? Se aplacó. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12. Versículo 19 dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Primera de Samuel 12, 19. Para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ellos estaban en ese momento en conciencia de su pecado. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho este mal, pero con todo no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes instruiré en el camino bueno y recto. El pecado o el juicio más duro, más devastador, desconsolador, donde no hay esperanza alguna, es cuando el Señor dice: no voy a escuchar el ruego por aquel, no lo voy a escuchar, te lo prometo. ¿Quién librará de un Dios así? Un Dios soberano de los cielos y de la tierra, justo, que paga justamente al culpable. Y cuando Dios dice: nadie va a interceder. Ustedes, bueno, los que tienen 2 hijos por lo menos. Cuando un hijo: no te metas. No te metas. O la madre cuando quiere cuidar a su hijo: no, le toca. Así es Dios. El Señor puede indignarse de tal manera: es que Dios siempre me va a perdonar. Es que yo le pido perdón a Dios y listo. El Señor puede llegar a un punto en decir: ya no va a haber más intercesión, va a haber juicio. Dios es tardo en la ira y grande en misericordia. No dice que nunca tiene ira o nunca ejecutará su ira.
Dice que es tarde, pero puede llegar, porque el Señor es justo. Entonces, renovación del pacto. Podemos compararlo con lo que estábamos en la sección anterior, de mejorar los caminos ante el Señor. Ellos habían invalidado el pacto tal como sus padres, y el Señor, sí, en los capítulos anteriores hemos visto, va a venir un reino y los va a invadir, pero el juicio más impresionante es: no voy a escuchar intercesión por ustedes. Pero el Señor aún así promete misericordia para el que se arrepiente. Hermanos, una y otra vez el Señor te manda o manda al pueblo de Dios a arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es el mensaje que se debe dar siempre. Pero no te olvides de que el juicio de Dios puede llegar, porque mientras tú más deseches el llamado de arrepentimiento, más juicios acarrea sobre ti. Capítulo 12, versículo 14 al 17. Jeremías, capítulo 12. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Hasta el 17. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. El Señor una vez más promete misericordia para aquel que se arrepiente. Y la última parte es el capítulo 13, hablando de una ilustración de los juicios de Dios. La ilustración del juicio de Dios. La señal del cinto podrido. El Señor le pide a Jeremías que agarre un cinto de lino, ¿verdad? Y cuando se habla de un cinto de lino o ese tipo de material, era un material hermoso, agradable, y era un material muy apreciado entre el pueblo. Dice: cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no los metas en agua. Versículo 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse en mis lomos. Vino mi segunda vez la palabra de Jehová diciendo: toma el lino que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates, escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. El Señor dice: agarra, toma eso y escóndelo. Ok. Cuando lo saca, ¿qué pasa con ese cinto de lino? Versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto y el lugar donde lo había escondido, y aquí el cinto se había, ¿qué dice? Podrido, para ninguna cosa era bueno. Para ninguna cosa era bueno. Y el Señor dice: asimismo es Israel. Hablando de Israel, mira, ni para amarrarme, nada, no me sirve ya, está podrido Israel. Era una ilustración para hablar de la condición de Israel o de Judá. La otra señal es desde el versículo 12, ¿verdad? De las tinajas llenas. Esa señal era, el Señor le dijo: ve hasta donde están estas personas y dile que se van a llenar las tinajas hasta
las tinajas se van a llenar de vino. Las personas te van a decir, pero es que se supone que las tinajas están llenas de vino. Y la idea era, bueno, asimismo, ustedes son unas tinajas que el Señor las va a llenar del vino de su ira, del cáliz de su ira. Era una ilustración para ellos, para que entendieran que ellos iban a ser los recipientes de la ira de Dios. Estas son dos ilustraciones en el mismo capítulo. Bueno, vamos a dejar entonces el estudio hasta acá, por razón del tiempo, pero recordemos o tratemos de concluir algo en todo lo que hemos hablado. En primer lugar, el Señor manda constantemente a que su pueblo se revise, a que su pueblo se evalúe y que su pueblo entienda que sí hay cosas por mejorar. Mejorad vuestros caminos. No te conformes solamente por estar viniendo a la iglesia, no, evalúa tu corazón y mejora tu corazón, mejora tus caminos delante del Señor. Porque puedes llegar a un estado tan deplorable espiritualmente que el Señor tenga que arrancar, tenga que hacer cosas, juicios duros y difíciles. Pero el Señor dice, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero la disciplina no es causa de gozo. ¿Quieres disciplina del Señor? Chévere. Yo quiero estar un poco alejado de ti. Porque la disciplina del Señor es fuerte, es fuerte. Que el Señor nos ayude, el Señor siempre con su carácter misericordioso, con su carácter compasivo, con su longanimidad, llama al arrepentimiento, a considerar nuestros caminos. No nos confiemos simplemente por traer ofrendas al Señor, el día del Señor. Consideremos lo interno, hermanos, lo interno. ¿Cómo estamos guiándonos en este camino cristiano? Que el Señor nos ayude a entender, que el Señor nos ayude a ver y no caer en esa condición como cayó Judá, que a la final se pudrió, como ese cinto de lino. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia y escucha la voz de Dios, hermano, y aquel que no se ha arrepentido, la ira de Dios está sobre él. Solamente Cristo puede traer justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay paz para con Dios o delante de Dios si no tienes al intercesor Jesucristo. Cristo, necesitas a Cristo para estar en paz con Dios. Que el Señor nos ayude. Y si hay cosas que mejorar y arrepentirnos, como pueblo de Dios lo hagamos, como hijos obedientes y no como rebeldes. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque aunque eran mensajes en el tiempo antiguo, Señor, aún así impactan o implican, Señor, o tienen implicaciones prácticas en nuestras vidas hoy. Ayúdanos como pueblo tuyo, Dios, a revisar nuestros caminos, a mejorar nuestros caminos para tu gloria. Señor, tú ofreces misericordia si nos hallamos conscientes de pecados. Ofreces misericordia a aquel que se arrepiente. Y al que no se arrepiente, al que no quiere escuchar tu palabra, oh Señor, tú eres un Dios que juzgas rectamente. Señor, que podamos tener temor de ti. Ayúdanos a acrecentar eso en nuestras vidas. Te damos gracias y ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra y de estos mensajes de este libro de Jeremías. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, sigue preparando nuestros corazones de adoración para ti. Amén.